Hola mis estimados, aquí una vez más. Ahora les traigo un pasaje de la Biblia que quisiera que le buscáramos algunos mensajes que nos trae. Y en esta ocasión es un relato de el Evangelio de San Juan que lo encontramos en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 45. En vista de que es un pasaje bastante extenso, voy a a pasarme muchos de los versículos. De por sí este relato es muy conocido por muchos, pero de todas maneras para conocerlo completamente pues los invito a que lo lean. Es el Evangelio de San Juan capítulo 11 desde el versículo 1 al 45. Y si pueden leer todo el capítulo porque está bastante bonito, porque después del 45 siguen cosas que tienen mucho que ver y que se derivan de la historia de la resurrección de Lázaro. Y que es de eso de lo que voy a hablar, de la resurrección de Lázaro. El, el amigo de Jesús, Lázaro, tenía dos hermanas. Eran María y Marta. Jesús se encontraba distante de la tierra o de la ciudad o del pueblo donde vivía Lázaro. Y resulta que había enfermado Lázaro y las hermanas mandaron unos mensajeros a avisarle a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro. Resulta de que Jesús dijo de que no era una enfermedad de muerte, sino que era solamente para que se manifestara la gloria de Dios. Aquí vemos una parte que es bueno profundizar un poco. ¿Por qué Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era de muerte? Porque lo encontramos especialmente en el capítulo, en el versículo 4. Cuando oye Jesús sobre la enfermedad de Lázaro, él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si nos adelantamos, vamos a ver de que Lázaro murió. Entonces, ¿qué significa que Jesús haya dicho que la enfermedad de Lázaro no era de muerte? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es morir en la Biblia y qué es dormir. Muchas veces en la Biblia dormir y morir son dos palabras sinónimos. Cuando se habla de morir, se habla de dormir. Y cuando se habla de dormir, se habla de morir. Específicamente en este pasaje se ponen las dos palabras. Porque dice, esta enfermedad no es para muerte. La muerte de la que Jesús hablaba es de la muerte eterna. A eso se refería el Señor. Aunque Él lo manifestó anticipadamente, que fue cuando resucitó a Lázaro, que extendió los días de su vida. Ahora, cuando veo más adelante, el Señor decide ir a Judea. Esto se encuentra en el versículo 7. Y en el versículo 8, no, perdón, en el versículo 11, dice así: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Esto de leer la escritura tenemos que ser muy cuidadosos, porque no podemos ser muy literalistas ni tampoco buscarle el sentido figurado, sino el sentido escatológico o el sentido espiritual. En este caso es el sentido escatológico a la vez, pero también es una manera de decir que Él
lo va a resucitar, porque en realidad ha muerto. Entonces, el morir para Jesús es lo mismo que la muerte. Por eso es que Él, cuando dice que lo va a resucitar, Él dice que lo va a despertar. Ahora vemos más adelante que los que había enviado las hermanas de Lázaro habían malentendido, e incluso se hablaba de lo mismo, de que pensaban de que era que se trataba de dormir, de tener un sueño profundo y haberse quedado dormido. Cuando Jesús se da cuenta de esta confusión, Él dice literalmente, Lázaro ha muerto. Como quien dice, no me entendieron. Lázaro, sí, en verdad, ha muerto. Pero añade, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Entonces, versículos antes, vemos que dice el Señor que es la enfermedad de Lázaro es para que Dios sea glorificado por la enfermedad de Lázaro. Y ahora dice que qué bueno que no estén allá presentes, porque es para que vean y crean, porque algo va a suceder. Entonces, llega Jesús a donde viven Marta y María. Y cuando se da cuenta Marta que viene llegando el Señor, se adelanta y lo va a encontrar y le dice, si hubieras estado acá, no, mi hermano no hubiera muerto. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. El Señor le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta cree en la resurrección en los últimos tiempos. Y piensa de que a esa se está refiriendo Jesús. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿por qué el Señor le dice, yo soy la resurrección? Porque Él es el dueño de la vida. Y Él es el que dice la Escritura, yo doy la vida y la puedo quitar. Entonces, si Él puede quitar la vida, también la puede devolver. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección, Él es el dueño de la vida. Y Él tiene la vida en sus manos, de todos. La da, la quita y hasta la puede devolver. Y eso hizo con Lázaro. Ahora, otro detalle. Y esto es bastante paradójico. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es paradójico. ¿Por qué? Porque estamos contraponiendo dos palabras que son opuestas. Dice, aunque esté muerto, vivirá. El significado es que hay un morir corporal y hay un vivir espiritual. Hay un morir que es temporal y hay un vivir que es eterno. Entonces, cuando el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿por qué? Porque la carne un día va a desaparecer. Como seres materiales vamos un día a faltar, vamos a morir. Entonces, eso no le afecta para nada el que creamos en Dios. Es decir, creamos o no creamos en Dios, vamos a morir, porque esa es la ley de la vida. Pero hay un detalle, al creer, el que cree en mí, vivirá. Eso es porque al llegar el momento de la resurrección,
van a haber algunos de que la vida va a continuar después de la muerte. Entonces, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora aquí sí salta directamente la parte del alma. ¿Por qué? Porque dice el Señor que sí hay quien puede matar el alma. O sea, el alma puede morir. Pero aquí dice que el que cree no morirá eternamente. Eso quiere decir de que aunque muramos acá en este mundo, en el mundo venidero, estaremos por una eternidad. Por eso es que al creer en el Señor, la eternidad consiste en que después de la resurrección pasaremos a una vida eterna. Ahora, dice más adelante que María se dio cuenta también que el Señor había llegado al pueblo y se fue a encontrar con él y curiosamente le hizo el mismo, pongámosle la palabra reclamo. Porque sí es un reclamo en el sentido de que cuando nosotros no recibimos las cosas de acuerdo a las expectativas, pues hay un poquito de queja. La queja de Marta y María aparecen en la misma queja y en diferentes momentos. María le dice lo mismo al Señor y lo voy a leer. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso es lo mismo que le dijo Marta. María le está hablando en el versículo 32. Pero en el versículo 21, Marta dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, lo mismo le dicen las dos hermanas. Y en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque ellas sabían con toda certeza de que Jesús curaba a los enfermos. Y que de acuerdo a su manera de pensar, qué lástima que el Señor no hubiera estado allí. ¿Cuál es la enseñanza de este pequeño pasaje? Es de que Dios está en todas partes. Lo que sucede es que cada cosa que Dios hace es en el momento indicado, oportuno y necesario, porque es para la gloria del Padre. Entonces, ante estas quejas, dice el Señor, ¿dónde? Bueno, vamos antes. En el 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús terminó llorando. ¿Por qué? Porque Jesús era plenamente hombre. Él venía con esas características del ser humano, de tener hambre, de tener sueño, de sentir el dolor y de sentir compasión humana. Porque esto aquí no es compasión divina, aquí es compasión humana. Jesús lloró al ver el dolor de tanta gente, porque no solamente eran las hermanas de Lázaro, también eran los judíos que estaban allí presentes. También lloraban, porque era un hombre, Lázaro era un hombre bastante amado. Entonces Jesús fue conmovido por esto. Y le pregunta, ¿dónde lo pusiste? Y lo llevan a donde está Lázaro enterrado. Hay un dato que da el evangelista, y es que dice que hay 4 días que han transcurrido de la muerte de Lázaro. ¿Por qué 4 días? Porque en la creencia
de los judíos, había que pasar 3 días para considerar a una persona muerta. Entonces, aquí el evangelista está asegurándose de que Lázaro ha muerto. Y está no solamente muerto, ha sido enterrado. Ahora, los primeros datos que voy a empezar a analizar acá, que son de profundidad. En el versículo 39 dice el Señor: quitad la piedra. Esto me recuerda como cuando el Señor dice a aquellos, perdón, aquel hombre que bajaron, perdón, aquel hombre que bajaron por el techo. Si no me equivoco, ahí fue donde el Señor dice: tus pecados te son perdonados. Al ver que los que estaban allí empezaron a murmurar, el Señor dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico levántate y camina? Aquí vemos algo parecido. Dice: quitad la piedra. Fíjense una cosa. El Señor viene a hacer una cosa mucho más grande que remover una piedra. Viene a resucitar a un muerto. Uno puede decir: no pudo mover la piedra. Pudo resucitar a un muerto, pero no pudo quitar la piedra. Si uno le dijera eso a Jesús, Jesús dijera: ¿qué es más fácil? ¿Quitar esa piedra o decirle a un muerto resucita? Entonces, la enseñanza es de que nosotros estamos llamados a contribuir a las obras de Dios. Es decir, las cosas que Dios hace muchas veces es a través de nuestras acciones. Es decir, el hombre actúa, pero es que Dios está actuando a través de ese hombre. En este caso, las personas que estaban ahí presentes tenían que remover la piedra para que se pudiera llevar a cabo el milagro. Ahora, cuando Marta le habla a Jesús diciéndole que ya lleva 4 días, es porque se da cuenta de que, como que dice, ya es demasiado tarde. Pero el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, Jesús había llegado para manifestarse. Y esta era la oportunidad que él tenía. Por eso es que allá en el principio del relato, en el versículo 4, encontramos que dice que es para la gloria de Dios, porque Jesús ya sabía lo que se venía. Y por eso le dice, a manera de reproche, a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, tenemos que entregarnos por completo en esa confianza en que Dios hace milagros y que Él hará el milagro. Entonces dice la escritura que movieron la piedra. Lo primero que Jesús hace no es llamar a Lázaro. Lo primero que Él hace es dar gracias a Dios. Ahora, un detalle muy bonito. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué bonito es cuando el cristiano, cuando ora, ya da por recibido lo que pide. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús estaba haciendo una señal más, un signo más de que Él es Dios. Y para nosotros como fieles seguidores,
lo bonito es decir, yo sabía que siempre me oyes. Esa es confianza en Dios. Pero lo digo por causa de otros. O sea, debemos de orar a Dios para que otros vean. No por lo que nosotros presumamos de que oramos, sino que para que otros vean y puedan creer. Pero ya en nuestra fe, ya lo que pedimos ya se debe considerar por recibido. Porque lo que recibimos de Dios no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que Dios sabe que nos conviene. Dice, una vez que dio este agradecimiento a Dios, dio la orden y dice, Lázaro, ven fuera. Como vemos, le está dando una orden a un muerto. O sea, no le dijo como a otros. Le dijo, Jesús estaba conversando con un muerto. Porque todavía no lo ha resucitado y le está hablando y le dice, ven, sal fuera. ¿Por qué? Porque en el misterio de Dios todo sucede al mismo tiempo. Eso es lo que la vez pasada decía yo, de que no hay un calendario, un reloj de que el orden de las cosas como dan. Por eso es que el Señor dice, te doy gracias porque me has escuchado y todavía no había comenzado a orar. Y ahora dice que en el caso de cuando sale, dice que le está pidiendo a Lázaro que salga y todavía está muerto. Pero es Dios el que le habla y ante Dios el muerto obedece. Y dice en el 44 que salió atado de manos y de pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Es decir, salió como una momia. Salió como una momia. No venía caminando porque venía atado con las vendas. Como una momia. Y vendado de los ojos. Y salió. O sea, sin poder mirar, salió de la tumba. Y aquí viene otro misterio. Que el Señor le dice a los que están allí cerca. Desatadle y dejadle ir. Una pregunta que yo hace mucho tiempo yo estuve meditando sobre esta lectura. Hace mucho tiempo. Y yo decía, ¿por qué no salió ya listo? Sin ataduras. Y con los ojos ya sin vendas. Es que a veces Dios no completa todo porque quiere que nosotros participemos de su obra. Él había hecho la parte más difícil, traerlo a la vida. La parte fácil era quitarle las vendas de las manos, de los pies y de los ojos. Entonces, Dios no solamente espera, nos pide que participemos en sus obras. Y en el último versículo dice, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este es la principal razón por la que Jesús hizo este milagro. No era para resucitar a Lázaro. Era porque él sabía que a través de este milagro muchos judíos se iban a convertir. ¿Y qué mejor prueba para una persona tener que enfrentarse a una realidad difícil de creer, pero que a fin de cuentas es real? Entonces vemos de que cuando Jesús
en el primer versículo como en el 4 dice de que eso que le pasa a Lázaro es una enfermedad no de muerte, se refiere a que esa enfermedad no iba a acabar con su alma. Luego dice que está durmiendo, no es que esté durmiendo el sueño normal del ser humano, sino que ha muerto. Y el Señor, al darse cuenta que no, como quien diríamos nosotros en un lenguaje coloquial, no agarran la onda, el Señor se lo dice literal, es que Lázaro ha muerto. Luego dice, voy a despertarle. Es que el Señor, para él, nadie ha muerto. Nadie muere. Siempre y cuando está en gracia de Dios, el hombre no muere. Por eso la Escritura dice, Dios es un hombre de vivos. Por eso es que el cristiano católico tiene una comunidad que se le llama la iglesia, triunfante. Son ese grupo de personas que ya están en la presencia de Dios, no han muerto. Por eso es que la iglesia dice, somos una comunidad de vivos. Y no solamente nos referimos a los que estamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso quiere decir que muera es durante está en la vida, en el mundo. Y vivirá una vez cruce el umbral de este mundo a la gloria. Por eso es que está en futuro. Vivirá. ¿Por qué? Porque primero tiene que morir el cuerpo y después al resucitar ya va a entrar a la eternidad. Entonces, es un Dios de vivos. Ahora, ¿por qué es que Jesús se tardó tanto tiempo allá en su pueblo, donde estuvo mientras Lázaro estaba enfermo y moría? Era porque era un plan. Cuando uno dice plan de Dios, no se refiere a que él ya lo tenía todo ahí fraguado. No. Dios, en su omnisciencia, él conoce todo. Entonces sí sabía de que para Jesús ya Lázaro ya estaba muerto, aun cuando estaba enfermo. Por eso es que dice que la enfermedad no es de muerte. Por eso es que dice la enfermedad que tiene no es de muerte. Porque se está refiriendo a que no lo va a derrotar. Va a salir triunfante. Como Lázaro sale del sepulcro, esa resurrección es una añadición de días a su vida. El Señor nos da en este evangelio la esperanza de que nosotros vamos a pasar por la muerte, pero en nuestra fe volveremos a resurgir para una eternidad. Y que Dios nos bendiga.